Acciones para la promoción del gusto estético por las artes plásticas. Introducción. Metodología. Marco teórico referencial. Introducción. El arte es difícil de explicar, tanto que hay quienes afirman que no es posible lograrlo. Una de las manifestaciones del arte está representada por la expresión plástica, la cual consiste en la manera como una persona exterioriza sus pensamientos y sentimientos internos a través del uso del color, la forma y la textura. En el caso de los niños, este término podría definirse como la herramienta lúdica que les permite comunicarse. La expresión plástica es una estrategia que favorece en los niños pequeños el desarrollo del lenguaje oral y escrito. Esto se debe a que los niños en esa edad preescolar, al estar en proceso de adquisición de los mecanismos de comunicación, se les facilita el expresarse manualmente, pues es una manera concreta de manifestar los sentimientos que aún no pueden verbalizar. La importancia de la apreciación y creación del arte en los niños propone una reflexión responsable a los profesionales de los estudios socioculturales. Para el acercamiento a esa poética escondida que encierra toda obra artística, hay ciertos márgenes que pueden ser aprovechados. El lineamiento 163 de la política económica y social del partido y la revolución precisa que hay que continuar fomentando la capacidad para apreciar el arte, enriquecer la vida cultural de la población y potenciar el trabajo comunitario como vías para satisfacer las necesidades espirituales y fortalecer los valores sociales. También se refieren a esos aspectos varios objetivos de la primera conferencia del partido. La escuela es una institución cultural fundamental de la comunidad. El trabajo sociocultural a ella vinculada debe sustentarse no solo en la relación con las demás instituciones culturales y sociales, sino en su propio desarrollo cultural interno y su interrelación y proyección hacia y con la comunidad. En el diagnóstico sociocultural desarrollado en la Escuela David Díaz Guadarrama del municipio Santo Domingo, se detecta que son insuficientes las actividades que se realizan para desarrollar en los niños pequeños el gusto estético por las artes plásticas, siendo esta la situación problemática de la presente investigación. Esta situación genera la necesidad de desarrollar un estudio que responda al siguiente problema científico: cómo contribuir a la promoción del gusto estético por las artes plásticas en los niños del sexto año de vida de la Escuela David Díaz Guadarrama del municipio de Santo Domingo. Para dar respuesta al problema, se define como el objetivo general de la investigación proponer acciones socioculturales que favorezcan la promoción del gusto estético por las artes plásticas en los niños del sexto año de vida de la Escuela David Díaz Guadarrama del municipio de Santo Domingo. En el desarrollo del trabajo se dará respuesta a las siguientes interrogantes científicas. 1. ¿Cuáles son los referentes teóricos, metodológicos y contextuales para fundamentar la propuesta de acciones referida a la promoción del gusto estético por las artes plásticas en los niños del sexto año de vida de la Escuela David Díaz Guadarrama del municipio de Santo Domingo? 2. ¿Qué potencialidades y necesidades sobre el gusto estético por las artes plásticas presentan los niños del sexto año de vida de la Escuela David Díaz Guadarrama del municipio de Santo Domingo? 3. Cómo diseñar acciones de promoción del gusto estético por las artes plásticas en los niños del sexto año de vida de la Escuela David Díaz Guadarrama del municipio de Santo Domingo. Objeto de estudio: la promoción del gusto estético por las artes plásticas. Se trabajan en los siguientes objetivos específicos. 1. Analizar los referentes teóricos, metodológicos y contextuales que fundamentan la propuesta de acciones referida a la promoción del gusto estético por las artes plásticas en los niños del sexto año de vida de la Escuela David Díaz Guadarrama del municipio de Santo Domingo. 2. Diagnosticar las potencialidades y necesidades sobre el gusto estético por las artes plásticas que presentan los niños del sexto año de vida de la Escuela David Díaz Guadarrama del municipio de Santo Domingo. 3. Elaborar acciones de promoción del gusto estético por las artes plásticas en los niños del sexto año de vida de la Escuela David Díaz Guadarrama del municipio de Santo Domingo. Metodología. Para la investigación se selecciona el paradigma cualitativo que permite, a través de la acción transformadora de los sujetos, lograr proyectos o acciones desde la necesidad sentida del grupo humano en cuestión, a partir de la participación real de todos los sujetos implicados.
El enfoque se caracteriza esencialmente por ser holístico. Estudia globalmente la realidad sin quebrantarla y contextualizándola, y no se excluye el empleo de métodos del enfoque cuantitativo a través de los cuales se obtienen representaciones generales sobre el estado del objeto de estudio. Métodos. Del nivel teórico se utiliza el analítico sintético para la revisión y búsqueda de información de las diversas bibliografías y otros documentos, lo que logra establecer los fundamentos teóricos metodológicos de la investigación, la fundamentación de la propuesta, el diseño de solución y el análisis de los resultados. El inductivo deductivo se emplea durante toda la investigación en la búsqueda de solución al problema a partir de la información que se fue obteniendo hasta llegar a generalizaciones y conclusiones. Por su parte, el histórico lógico permite efectuar el estudio objetivo de las necesidades, contextualizar el problema y vincularlo a la construcción del marco teórico de la investigación. Del nivel empírico, el análisis de documentos se utiliza para la revisión de documentos y programas de los Ministerios de Cultura y de Educación provenientes de ambos sectoriales, permitiéndose evaluar desde el punto de vista sociocultural las actividades relacionadas con la promoción del gusto estético por las artes plásticas en los niños del sexto año de vida. Ver anexo número 1. Observación abierta, apoyada en una guía, para diagnosticar las carencias y potencialidades de la muestra seleccionada en cuanto al gusto estético por las artes plásticas, en los niños del sexto año de vida de la Escuela David Díaz Guadarrama. Ver anexo número 2. La observación cualitativa implica adentrarse en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente, es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. En ella se apoya la investigadora para obtener el mayor número de datos. Para la recogida de datos, la investigadora utiliza la entrevista informal, abierta y flexible con un propósito explícito, aplicada a los niños, teniendo en cuenta que son pequeños y no saben leer ni escribir. Las mismas se realizarán de forma oral. Además, se aplican entrevistas a la maestra y al instructor de arte con el objetivo de obtener información sobre aspectos relacionados con el gusto estético por las artes plásticas en los niños. Ver anexo número 3, 4 y 5. Para buscar una mayor objetividad en la investigación, se utiliza la triangulación como herramienta científica. De datos, se utilizarán variadas técnicas y fuentes para el levantamiento de la información requerida, los cuales serán contrastados. De métodos, se aplicarán 3 métodos diferentes que serán contrapartida entre ellos, de manera que aumente el rigor científico. Muestra. La población está compuesta por 49 niños del sexto año de vida de la Escuela David Díaz Guadarrama del municipio de Santo Domingo. Para la muestra se seleccionan 9 alumnos, que representan el 18.3%. Todos tienen 5 años de edad, lo que hace que tengan un gran entusiasmo y, además, para ir encaminando valores en ellos, 5 son hembras y 4 varones. El método de selección muestral empleado fue el no probabilístico intencional. Para la selección de la muestra se atendió a los siguientes criterios: interés por las artes plásticas y disposición en la cooperación con la investigación que se realiza. También, por los intereses de la investigación se creyó conveniente trabajar con la maestra y el instructor de arte. Importancia. Resulta oportuno realizar esta investigación, en la que se implican los niños, la maestra y el instructor de arte, pues ofrece una propuesta de acciones culturales para favorecer el gusto estético por las artes plásticas. Su viabilidad está dada porque existen espacios como la escuela y la Casa de Cultura. Se cuenta además con el apoyo de instructores de arte que conforman los recursos humanos requeridos para el desarrollo de las acciones. Estructura. El informe de investigación quedó estructurado por 5 momentos fundamentales. Una introducción, donde se presentan los antecedentes teóricos que fundamentan la investigación, se contextualiza la situación problemática, se define el problema científico, se establece el objetivo general, se plantean las interrogantes y quedan delineados los objetivos específicos de la investigación. En este momento, también se define el marco teórico referencial. Luego, aparece el tratamiento conceptual, donde se realiza una breve reseña de los conceptos y definiciones sobre la temática de estudio, y se concuerda con los más adecuados según el contexto de esta investigación. La caracterización sociocultural. Aquí se muestran los resultados obtenidos por el diagnóstico realizado a través de la aplicación y tabulación
de los instrumentos diseñados. La propuesta del plan de acciones sociocultural se fundamenta a partir de los objetivos que se proponen con la misma, siendo consecuentes con los objetivos trazados para la investigación, y por último se arriban a las principales conclusiones de la investigación. Además se refleja la bibliografía y como complementación de la investigación se presentan los anexos. Marco teórico referencial. Esta etapa de la investigación se necesita para ampliar el estudio al investigador, centrar el problema y documentar la necesidad de su realización. Además, provee un marco de referencias para interpretar los resultados. Se detecta, consulta y obtiene bibliografía y otros materiales útiles para el estudio. Fue necesario revisar conceptos sobre los que se trabajan, y de los cuales de forma general se toman algunos elementos, muy concretos, que la investigadora ha creído oportuno para llevar a cabo la investigación. Según idea de Sampieri, p. 65, versión digital. Los estudios socioculturales son la afirmación de la identidad personal y social, la apreciación y creación de valores éticos y estéticos y el despliegue de la creatividad, formaciones todas de amplia aplicación en el porvenir de la sociedad cubana, sobre todo si se trabaja con niños. Lo sociocultural da respuesta a exigencias culturales, artísticas, para integrar grupos de trabajo y realizar diagnósticos de problemas con fines de transformación. Es un factor considerable en el proceso de socialización de todas las personas y especialmente para los niños, pues mediante ella se produce un sistema de influencias sociales en el desarrollo de su personalidad, con carácter continuo. Se tiene presente que en la escuela se manifiesta la relación individuo-sociedad, esta última identificada como colectivo en el que se asimilan y a su vez se reflejan las condiciones sociales, más generables. Por otra parte, la identificación que incluye el entorno natural y social ofrece potencialidades a considerar para el interés educativo. Principales conceptos con los que se trabajan. Promoción, según el Diccionario de la Real Academia Española, citado por Torres Barbería, 2005 pp 32 y 33, el término promoción, del latín prometio, onis, significa acción y efecto de promover. Elevación o mejora de las condiciones de vida, de productividad, intelectuales, etc. Por su parte, Morejón Cueto 2007 refiere además como promoción al conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o incrementar su consumo por parte de la población. Implica movimiento, animación, divulgación, acción, pero de ninguna manera puede concebirse esto de forma simplista. La programación de actividades y los planes de divulgación cultural son agentes importantes en el proceso de promoción. Sin embargo, no deben confundirse con el hecho mismo, ya que la promoción no se concentra en una actividad determinada ni en un instante, sino que es el producto de un conjunto de factores que actúan en forma de sistema y se materializa en la acumulación y la continuidad. Otra categoría esencial es la de promoción cultural que según Deriche, Y. 2006 se define como sistema de acciones dirigidas a establecer e impulsar la relación activa entre la población y la cultura para alcanzar niveles superiores en ambas. Incluye acciones de animación, programación, creación, extensión, investigación, comercialización, producción industrial de bienes culturales, conservación, rescate y revitalización de los valores culturales, la enseñanza y la capacitación. Se trata de un proceso comunicativo y de participación. Promover un hecho cultural es darlo a conocer por diferentes vías con el propósito de provocar una respuesta, de activar todos los posibles mecanismos que propicien reacciones de acercamiento, disfrute, evaluación y aprendizaje en términos de públicos. Toda acción de promoción implica el conocimiento profundo del lugar donde se pretende promover, indagar allí las necesidades conscientes o no para poder diseñar un programa de desarrollo en función de las características registradas. Develar aspiraciones, diagnosticar una situación inicial para prever hacia dónde encaminar los pasos, se presenta como punto inicial de una estrategia promocional, que atraviesa posteriormente por una etapa de planificación, ejecución y evaluación de los resultados. Gusto estético. Depende de cada uno de los receptores que tienen carácter individual, que por lo general el objeto le pregunta al sujeto ¿soy bello? Y el sujeto responde sí o no. Lo estético depende de la forma exterior. Artes plásticas.
Se entiende como una clase de arte que se diferencia por su forma de expresión, ya que utiliza materiales flexibles o sólidos, moldeador, dispuestos o modificados de cualquier otra forma o voluntad del artista. Dentro de ella se integran la pintura, escultura, fotografía, dibujo o ilustración, técnicas como el grabado u otras artes gráficas que son los planes, algunas artes decorativas e industriales, cerámica o joyería, pueden ser percibidas por los sentidos, vista y tacto. Se debe profundizar en la definición de Pupo y Martí sobre arte, como creación que nace del sentir. En el origen de todas las artes está el trabajo que hizo y desarrolló al hombre intelectualmente. Está la naturaleza, la forma en que se cree, la forma de pensar y ver las cosas de cada tiempo. Pupo, 2008. El arte es la naturaleza creada por el hombre, una idealización de la realidad por parte de los creadores. Como resultado de una aptitud artística en constante ejercicio, es forma de expresión y conocimiento. Martí, 1882. Niñez, que es periodo de la vida humana, que se extiende desde el nacimiento a la pubertad. También se le denomina infantil, inocente, cándido, inofensivo, escolar. Perteneciente o relativo al estudiante o a la escuela. Alumno que asiste a la escuela para recibir la enseñanza obligatoria. En Carta Marca registrada 2008. Infancia. En esta etapa las acciones culturales se orientan hacia el descubrimiento de las posibilidades formativas y creativas desde la inserción en el contexto social en el que se hallan. Esto se lleva a cabo desde la apropiación de la identidad cultural basada en el conocimiento y el respeto de las demás, en el disfrute de las expresiones artísticas y en la participación desde la comprensión de la persona en su globalidad. La escuela constituye el eslabón primario de toda la institución educacional. En el sentido más amplio, la escuela es el centro donde se desarrolla el proceso docente educativo, de enseñanza-aprendizaje, y se establecen las relaciones directas y organizadas entre los participantes del proceso de educación. Tiene el encargo social de centralizar y dirigir las influencias educativas intencionales que caracterizan sus funciones de carácter profesional y especializado dentro de la formación de la personalidad de niños, adolescentes y jóvenes, que puede incluso extenderse directa o indirectamente a los adultos y a la comunidad. Para Hernández Pablo M., con quien concuerda la autora, la escuela constituye una comunidad educativa encargada de impartir la educación sistemática, donde las influencias educativas asumen un carácter ordenado, encaminadas a la preparación del sujeto para el cumplimiento de roles y funciones sociales. En este sentido se convierte en una salvaguarda de la cultura nacional y de los valores más esenciales, que ella se encarga de transmitir y desarrollar en los escolares, por lo que se considera como el elemento intermedio entre la sociedad y el individuo. Como institución se caracteriza por una estructura de roles, normas y valores propios. La estructura de roles conformada por los alumnos, maestros, dirigentes institucionales, personal administrativo y de servicios, entre otros, supone una división del trabajo dirigido a cumplir la misión de la escuela, que es el educar a los alumnos, lo cual le imprime un sello distintivo a esta institución y la diferencia de otras. Resulta ser una institución evaluadora y evaluada por la sociedad, por los expertos y por la población en general, en función del cumplimiento de las expectativas que en torno a su desempeño poseen todos. El desarrollo cultural de una época implica la participación de la escuela, depositaria y transmisora de toda la experiencia cultural acumulada por la humanidad. En ella el proceso de educación que se realiza, se encuentra impulsado por la comunidad y estimulado por toda la sociedad. Es una actividad intencional y orientada que esta última mantiene para su propia conservación, en tanto significa la adaptación del sujeto a sus exigencias a la vez que su crecimiento como individuo y su socialización en sentido general. Entra en juego entonces una categoría fundamental: comunidad. La comunidad constituye el espacio ambiental geográficamente determinado donde tienen lugar un sistema de interacciones de carácter sociopolítico y económico que producen un conjunto de relaciones interpersonales sobre la base de las necesidades. Este sistema es portador de tradiciones históricas e identidad que se expresan en la identificación de intereses, sentidos de pertenencia. La actividad económica es uno de los elementos esenciales en la vida comunitaria, pero no el único. Junto a ella, también se encuentran las necesidades sociales, como la educación, salud, deporte, la recreación y la cultura.
La atención a las comunidades constituye una acción de alcance estratégico, y el Consejo Popular como estructura de gobierno permite la interacción, coordinación e integración de los diversos actores en función del desarrollo comunitario. El trabajo comunitario, 2004. Cultura. Para los estudios que se realizan se revisan diversos conceptos de cultura. S. Freud analiza que la cultura comprende todo el saber y el poder conquistado por el hombre para llegar a dominar la naturaleza y extraer los bienes materiales para satisfacer sus necesidades, además de constituir también todas las organizaciones necesarias para regular las relaciones de los hombres entre sí y la distribución de los bienes materiales con que satisfacer sus necesidades. Caracterización sociocultural. En este capítulo la recolección de información conduce a reunir los datos necesarios para el propósito que tiene el estudio. Para realizar la caracterización sociocultural, la investigadora parte de que la escuela es la principal institución cultural del territorio, por tanto, es el principal centro de promoción cultural de la comunidad. La escuela primaria David Díaz Guadarrama se encuentra situada en el Consejo Popular La Palma, en Santo Domingo. El régimen es semi-interno con doble sesión. Su consejo de dirección está integrado por el director, subdirectora docente, administrador, secretaria docente y jefes de grado. El colectivo pedagógico lo componen 48 maestros, también cuentan con 4 instructores de artes. Las organizaciones políticas y de masas están representadas por un núcleo del PCC, un C/B de la UJC y la Organización de Pioneros. Su colectivo se caracteriza por ser personas trabajadoras, integradas, responsables y revolucionarias. La misma cuenta con una matrícula de 439 estudiantes agrupados en 20 grupos de los diferentes grados: 2 de preescolar, 3 de primero, 3 de segundo, 3 de tercero, 3 de cuarto, 2 de quinto y 4 de sexto. Son entusiastas y alegres, pero presentan insuficiencias en cuanto a la promoción del gusto estético por las artes plásticas. En los niños del sexto año de vida, aunque son factibles para operar en ellos el cambio. Análisis de los resultados. Análisis de documentos. Se revisaron los 5 objetivos fundamentales del sector de la educación. El objetivo número 1, educación en valores, con el acápite sobre la coherencia en el sistema de influencias educativas de los trabajadores docentes y no docentes, la familia, las organizaciones políticas, estudiantiles sociales y de masas. El objetivo número 3, formación y superación del personal docente, que analiza el trabajo conjunto con la Comisión de Formación Vocacional y Orientación Vocacional Provincial y de Municipio para actualizar el diagnóstico de potencialidades y necesidades de cada territorio. Además, las indicaciones metodológicas del sistema de casas de cultura. Se pudo analizar. El capítulo 1 especifica que se trabaja en coordinación con el especialista de programas. Existe el programa por el gusto estético. Se revisaron los planes de acciones del sectorial de cultura, la misión, visión y estrategias. Se realiza la triangulación entre la revisión de documentos rectores del Ministerio de Cultura y los del Ministerio de Educación, con los elementos fundamentales de la dirección educativa y cultural. Se analiza que está instituido en los documentos revisados que el sector de la cultura tiene que realizar el trabajo cultural donde se propicie el espacio en la escuela lo es fundamentalmente, con los especialistas, instructores de arte y educación en sus objetivos estratégicos se refiere a la formación de valores, los cuales también trabaja la cultura. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.